Buenos días. Bueno, bienvenidas a este grupo que es pequeño pero es valioso e importante cada uno de ustedes su presencia aquí. Bueno, desde la coordinación de orientación y el equipo directivo del colegio en general hemos preparado con mucho cariño esta academia para padres del día de hoy, motivados por una situación ocurrida, pero nos pareció que era muy importante que todos pudiéramos manejar el cómo hablar de este asunto del duelo que a todos nos va a pasar en la vida, tener alguna pérdida cercana, y no solo pérdidas de alguna persona muy querida, sino que también cambios que significan duelos. Queremos enfocar el duelo desde todos esos puntos de vista, ¿no? Bueno, muchas gracias otra vez por estar aquí. Sabemos que es un esfuerzo importante venir por la estacionada, además por la lluvia. Esta sesión va a quedar grabada, por eso vamos a utilizar el micrófono, aunque estemos aquí en un pequeño grupo y no sea necesario, para recomendarla luego a los padres y que lo tengan ahí presente. Bueno, hoy nos acompaña una santiagueña graduada del año 87, María Matilde Salcedo. Bueno, es psicólogo clínico, psicoterapeuta, y fue jefe de psicología de la OVE en la UCB. Bueno, como les estaba diciendo, vamos a abordar el duelo como una experiencia universal ante los cambios y la finitud de la vida, ofreciendo herramientas clave para identificar recursos de afrontamiento en niños, sobre todo, y adolescentes dentro del entorno familiar y escolar. Muy agradecidos con María Matilde. María Matilde tiene mucha experiencia en el tema y bueno, conversamos con ella previamente un par de veces para entender cómo iba a ser el abordaje, y la verdad que es perfecta para esta ocasión. Así que bueno, aprendamos y disfrutemos. Buenos días, muchas gracias. Bueno, lo primero que yo iba a hacer era justamente acercarme, porque bueno, el tema del duelo siempre remite a la necesidad de estar cerca. ¿Okay? ¿Por qué? Bueno, porque el duelo tiene que ver con pérdida, tiene que ver con separaciones y también tiene que ver con la finitud de la vida, que es la muerte. ¿Okay? Hoy no nos vamos a enfocar solo en la muerte, como que además es una experiencia universal de la vida, sino que vamos a hablar de otros tipos de duelos que nos van a acompañar a lo largo de la vida. De hecho, cuando nosotros hacemos la revisión de la literatura, nos dice, la vida es una sucesión de duelos. Lo que pasa es que en la medida que vamos creciendo, vamos tomando conciencia de esos duelos. Muchas veces los duelos son por elección. Por ejemplo, me voy del país. Vamos a hablar del tema de la migración, por ejemplo, que nos ha sido un fenómeno de nuestro país en los últimos 15 años aproximadamente, donde las personas han tomado decisión, ya sea de forma espontánea o no, pero esa decisión trajo consigo una serie de cambios significativos en la vida de esas personas. ¿Sí? Entre esos, por supuesto, la pérdida del referente geográfico, el referente, digamos, cotidiano, para emprender un nuevo cambio, una nueva vida en otras zonas geográficas. Ese duelo está tipificado como 7 duelos, imagínense ustedes. ¿Okay? Hace pues, unos años se hablaba de los 7 duelos de la vía migratoria. Y el más importante suele ser el duelo por la pérdida de algo vinculado con la identidad, que era lo que yo era en Venezuela, a lo que voy a hacer ahora en Noruega, a lo que voy a hacer en México, a lo que voy a hacer en Estados Unidos. ¿Okay? Entonces, ese es como el último reducto de ese duelo, que imagínense son 7 duelos. Entonces, como les decía acá, el duelo, por supuesto, uno siempre piensa, bueno, ¿alude a qué? A la pérdida. Como les decía, a veces esas pérdidas tienen que ver con decisiones que tomamos, que las vamos después, esas pérdidas se van resignificando a lo largo de la vida. ¿Okay? Puede ser, por ejemplo, por una separación, ¿sí? Un divorcio, rupturas, mudanzas inclusive dentro de la misma ciudad, o mudanzas dentro del mismo territorio. ¿Okay? Entonces, bueno, yo un poco le titulé la charla como, bueno, nuestro encuentro de hoy se llama El duelo, cuando perder es parte de vivir. Hay algo importante que tenemos que tener en cuenta. Primero, que el duelo no es una enfermedad que hay que curar. ¿Okay? Muchas veces tenemos esa noción de que, bueno, estoy en duelo, me tengo que curar rápido. No,
El duelo es parte esencial de la vida, como lo dije en la introducción. Entonces, por lo tanto, no tenemos que curarnos del duelo. El duelo va tomando como un curso y lo importante es que ese curso se dé en la vida de todos nosotros. Ni lo apresuramos, pero tampoco lo enlentecemos. Y ese es el punto, digamos, difícil del duelo, cuando nos quedamos como en esa sensación enlentecida de algo que no termina de pasar, como si estamos leyendo un libro y uno no termina de pasar la página y vuelve, y vuelve, y vuelve. Bueno, algo así puede pasar con ese duelo. Entonces, en principio, tampoco es un trastorno mental. ¿Okay? Los manuales de clasificación diagnóstica, tanto los que utilizamos los psicólogos clínicos que están de la Organización Mundial de la Salud o de la Psiquiatría, la Asociación de Psiquiatría Americana, pues no hablan de que el duelo sea un trastorno mental para nada, sino que más bien pueden hablar que se puede complicar en el tiempo por esto que hablábamos, porque tanto enlentecerse y algunos factores de riesgo que podemos tener nosotros, pues el duelo se puede complicar. Pero digamos, estos en casos, digamos, excepcionales. Por favor, si necesitan preguntar algo, siéntese en la libertad, porque la idea es que esto sea, bueno, más que una clase. Yo siento que estaba haciendo como una clase, dije, no, esto es un encuentro. Y acuérdense que el duelo es una experiencia humana, es universal, a todos nos pasa en algún momento, ¿sí? Y además es íntima. Eso por una parte. Y por la otra, tal vez vamos a hacer referencias, algunos de ustedes, alguna experiencia, algo que quieran compartir. Entonces, seamos respetuosos con esta persona que interviene. Nosotros no estamos aquí para decir si esto está bien o está mal. Realmente en la vida, nosotros a veces tipificamos las experiencias como buenas o malas, pero en general la experiencia humana es la experiencia humana y hacemos lo que podemos en un momento determinado y tomamos las decisiones en ese momento, bajo ese contexto. Bien. ¿Qué es el duelo entonces? Bueno, es una reacción emocional que comprende una serie de cambios cognitivos, nuestra manera de pensar, nuestras creencias conductuales, porque nos vamos adaptando, pero básicamente es experiencia emocional. Hoy los neurobiólogos dicen que hay además alteraciones a nivel de los neurotransmisores y eso hace que algunos síntomas como la tristeza se sientan más acentuados, el sueño se altere, el apetito se altere. ¿Okay? Por lo tanto, por eso el tema del tiempo es importante. Los duelos no se medican tampoco. Es decir, en unas fases iniciales del sueño, no, las personas a veces dicen, es que me siento triste, es que no tengo energía, es que tengo que volver al trabajo ya, es que tengo que hacer todo esto. No, ya va. No los podemos medicar porque podemos interferir con el curso del duelo. ¿De acuerdo? Y lo otro importante es que como la experiencia del duelo tiene que ver con las relaciones que tenemos en la vida, si yo pierdo a un ser querido, a una persona cercana, esa relación no la puedo sustituir inmediatamente por otra. ¿Okay? Porque esa relación, ¿dónde está? En nuestra memoria afectiva. Por eso, en el duelo, nosotros recreamos lo que fue esa relación durante un tiempo, hasta que esa vivencia emocional va disminuyendo en intensidad, pero no la olvidamos. Y eso es un aspecto importante de los duelos en la vida. Nosotros no olvidamos a las personas que quisimos, a las personas que compartieron la vida con nosotros. ¿Okay? Y eso es un punto importante en los duelos por fallecimiento, porque las personas a veces se sienten mal de reírse, de volver a disfrutar, de pasar la página, no en el sentido del olvido, ¿sí? Sino más bien de reencontrarse con la vida. Y ese es un poco como el sentido de la vida. Bueno, entonces, ¿de qué va la vida? Y, por supuesto, dice un autor importante en el área de la tanatología, que tiene que ver con la muerte, él habla de, bueno, entonces, ¿qué es la muerte? Claro, para nosotros poder acercarnos al duelo, por supuesto, nos remitimos a nuestras propias experiencias de duelo. ¿Sí? Nosotros no podemos hablar de duelo si no recordamos, bueno, cómo fue que yo pasé por esto, cómo fue que a mí me ayudaron, ¿sí? Cómo yo puedo ayudar a esta persona. A veces solamente la acompaño, a veces hago algo simplemente para aliviar el dolor, ¿okay? Pero no estamos allí, insisto, para curar o para hacer olvidar a la persona. La persona sabe lo que está viviendo, todos lo sabemos. Pero esas experiencias de duelo, como son dolorosas, nos cuestan. Entonces preferimos evitarlas o nos anestesiamos haciendo otras cosas o simplemente, bueno, vamos a hacer como que si no está pasando nada. Y la verdad es que esto, yo ahora venía caminando y veía la palabra empatía, ¿no? Resulta que justamente cuando nosotros no abrimos esa posibilidad con alguien cercano, pues también estamos diciendo, bueno, yo no sé qué hacer con esto y quizás la empatía es también decirlo, yo no sé cómo ayudarte ni qué decir en este momento.
acuerdo? ¿Cuándo hablamos de estar en duelo? Cuando hemos tenido una pérdida significativa. ¿Okay? Cuando, por ejemplo, hay duelos que son de la vida, como lo bien lo hablaba ahorita, una ruptura de pareja, un divorcio, la toma de decisión de, bueno, irse del colegio es un duelo. Aunque ustedes no lo crean, los muchachos de 5º año en este momento están haciendo el duelo de la salida del colegio. ¿Cómo nos damos cuenta? Porque están más irreverentes. ¿Cómo nos damos cuenta? Porque no quieren entrar a clase. ¿Cómo nos damos cuenta? Ay, porque ya pasé. ¿Qué me importa a mí el tercer lapso? ¿Cómo nos damos cuenta? Porque estoy pendiente de la piscinada. ¿Cómo nos damos cuenta? Porque ya me quiero ir del colegio, qué fastidio, ya estoy aburrido del colegio, yo me quiero ir para la universidad, ¿no? Todas esas expresiones, o muchas de ellas, denotan que estos seres humanos que están en 5º año están despidiéndose del colegio. Y acuérdense que el duelo tiene que ver con ¿qué? Con las despedidas. ¿Por qué? Porque, bueno, cuando me volteo, yo venía en un río, una canoa, acompañado de todos ustedes. El colegio funcionaba como un contenedor de la angustia de los padres y de la angustia de los muchachos. El colegio funciona como un órgano también protector, seguro, que genera confianza. Hay una rutina que se establece con el colegio y resulta que cuando salgo del colegio entro en algo que se llama así como un océano, que es el océano de la vida, que es la universidad y todo lo que conlleva. Entonces ya los padres sentimos que ya no podemos ir a ese ritmo con nuestros hijos que veníamos con el colegio y esas rutinas ya empiezan a cambiar para ellos y para nosotros. Entonces eso es un duelo que, si bien también está tipificado como una crisis evolutiva, implica despedirse. Por eso los rituales son tan importantes. Cuando yo estudiaba aquí, la piscinada no era, o el piscinazo, ¿me corrigen, por favor? El piscinazo no estaba, no era parte de los rituales. Yo me acuerdo que yo estaba en 1er año y yo vi cómo se montaban los muchachos de 5º y yo decía, ¿qué están haciendo? Esos muchachos, yo no sé cómo hicieron, se lanzaron en esa piscina y todo el mundo corrió para sacarlos de la piscina. Porque, bueno, en ese momento eso no estaba permitido. Pero era una necesidad que tenían estos jóvenes de 5º año de hacer algo diferente para ser recordados de una manera distinta. ¿Okay? Y luego, bueno, entendí con los años que el colegio dijo, bueno, vamos a hacer el piscinazo. En el Colegio El Peñón, por ejemplo, es la corrida. Los muchachos salen corriendo desaforados. ¿Qué es esto? Bueno, efectivamente, son como parte de estos rituales para podernos despedir y dejar algo también en el colegio de lo que fuimos para, por supuesto, ser lo que vamos a hacer en el futuro. Entonces, bueno, eso es un duelo de la vida. El duelo de entrar cuando nos toca dejar a nuestros hijos en preescolar, eso es un duelo. Las primeras separaciones marcan también una experiencia importante para lo que van a ser las separaciones posteriores. Okay, todo el ejercicio de llevar a nuestros hijos al colegio, buscarlos, de irse ellos a la universidad después solos. Ahora mismo está ocurriendo un fenómeno que las mamás llevan a los muchachos a las universidades y los psicólogos de las universidades están que no están asombrados. Pues dicen, pero ¿por qué las mamás llevan y se quedan en las universidades, en los cafetines, a esperar a sus hijos salir? ¿No? Entonces, aquí efectivamente hay algo relacionado con nuestro contexto que está justamente tratando de regular en estas madres la angustia de dejar a este hijo solo en la universidad. Es decir, aquí estoy yo, bueno, estoy contigo, acá todavía. Entonces, bueno, esos son como esos trocitos de duelo que van quedando. Dime. Eso está, no sé si es en Latinoamérica en general, pero es primera vez que los psicólogos de las universidades privadas, sobre todo, lo están refiriendo como una experiencia distinta. Inclusive ellos muchas veces se le pide a los padres que se retiren de la universidad porque se quedan en los cafetines esperando a los muchachos. Por supuesto, estamos hablando de, bueno, hay una diferencia de los sistemas de transporte. Fíjense que las universidades están disponiendo de sistemas de transporte de forma, digamos, como más eficientes para trasladar a los muchachos, pero también es cierto que nuestros muchachos dejaron de utilizar los medios de transporte habituales por muchísimas razones que no vienen al caso. Diferente cuando yo estuve aquí, que nosotros podíamos irnos caminando a un Tropiburger, imagínense usted que estaba más arriba aquí en Los Palos Grandes, íbamos y veníamos al mediodía, ¿no? Y entonces recorríamos la calle, sabíamos el primer McDonald's, nos íbamos en carrito, en autobús, hasta el Rosal, ¿no? Entonces, todos esos movimientos van acompañándonos y es lo que nos va a ir acompañando para poder transitar esas decisiones
que van a ser decisiones importantes, que van a tener pérdidas, pero también van a tener un movimiento de la vida, de ir como ganando experiencias que nos acompañen. Pero sí, es un fenómeno que estamos reportando en los últimos, realmente 5 años. Ok. Aportes para la comprensión. Bueno, hablamos de los duelos de la vida, si a alguna se le ocurre otro. Pues bien, cuando nos casamos, eso también es un duelo, nos vamos de la casa de nuestros padres. Ahorita, bueno, a veces hay el fenómeno que no me puedo ir todavía, vivo ahí un tiempo, ¿sí? Pero igualmente casarse marca un hito de separación de nuestros padres porque estamos haciendo una familia distinta a la familia originaria. Eso es un pequeño duelo, eso también está allí. Los cambios en nosotros, ver a nuestros hijos crecer, también es un duelo para nosotros, ya no nos necesitan de igual manera como nos necesitaban antes, por eso hablaba de esta necesidad. No, pero tú me necesitas, ¿verdad? Pero tú necesitas que yo me quede. No, no hace falta. ¿Quieres que me quede despierta hasta las 2 de la mañana hasta que tú llegues? No, es que me tengo que quedar despierta para que nada pase. Fíjense cómo en la mente nosotros recreamos que podemos, desde estar a las 2 de la mañana despiertas, asegurarnos de que nada va a pasar. La verdad es una necesidad, bueno, humana, de estar allí presentes, acompañando, frente a un hijo o una hija que está haciendo estos primeros pasos para su autonomía. ¿Okay? Esto es importante. Luego está, bueno, el duelo por muerte, que es el duelo, yo me voy a referir hoy a duelos no complicados por muerte. Hay duelos muy difíciles, los voy a nombrar solamente, como puede ser la muerte de un hijo. Para nosotros, para los especialistas en salud mental, suele ser el duelo más difícil de elaborar. De hecho, hay puntos del duelo que no se elaboran. ¿Sí? Este es el duelo más difícil. Y, por supuesto, duelos traumáticos. Estos son duelos también complicados, difíciles, duelos, digamos, que hayan sucedido en situaciones violentas. Son duelos también difíciles de acompañar. Las etapas, bueno, vamos a ver un poco las etapas del duelo más adelante, las nuevas perspectivas, los factores de riesgo. Cuando el duelo se complica, ¿se acuerdan que al principio les decía que sí, hay unos factores que pueden complicar eso de seguir en el libro de la vida, seguir como revisando, como escribiendo nuevas páginas de la vida? Y finalmente, algunas recomendaciones. ¿Okay? ¿Algunas preguntas? ¿Alguien más quiere decir algo? Gracias. Bueno, sí, fíjense, los cambios, los duelos también tienen que ver evidentemente con cambios, también con transiciones. ¿Okay? Y ya vamos a ver cómo en algunas situaciones sí es importante anticipar algunas situaciones para poder hacer la transición. Ya vamos a hablar de eso en otros contextos, ¿no? Pero sí, efectivamente, algo que intentamos nosotros enseñarles a nuestros hijos es que la vida es un cambio constante. Y también cómo nosotros vamos viviendo esos cambios, cómo los vamos integrando y vamos construyendo experiencias diferentes. Siempre, por supuesto, tomando en cuenta la sensibilidad y el caso particular. Por eso es que hablaba que en psicología nosotros tratamos de no generalizar. Por eso cuando estábamos buscando las herramientas, las estrategias, los autores dicen, no hay una página de Instagram donde ustedes le den y dicen, ¿cómo manejar el duelo? No, hay algunas orientaciones, sí.
y están los profesionales que siempre dicen, por favor, consúltenos. Hay profesionales en línea que nosotros podemos consultar. Tenemos que verificar, por supuesto, a esos profesionales. Pero en el caso, por ejemplo, de cambios en la rutina, por supuesto, también va a depender de cómo nosotros vivamos esos cambios y cómo nosotros acompañamos a nuestros hijos a esos cambios, ¿no? Cuando yo estaba acá, me acuerdo que nosotros, bueno, llegó un momento que mi sección era la más difícil. Éramos 4 secciones y llegó un momento que dijeron, tenemos que tratar de reintegrar este grupo porque realmente era difícil como poder llevar la cotidianidad en el colegio con el grupo que estaba realmente, era un grupo ya bachillerato, por supuesto, a diferencia de primaria. El otro hito es el de 6º grado a 1er grado. Ese es el otro hito. 6º grado, preescolar, primer grado, 6º grado, primer año, 5º año, universidad, que además ya los soltamos y ya no sabemos qué pasó después. Los acompañamos, perfecto. Bueno, yo los he visto en las universidades, usted, en el acompañamiento, sí. Ok. Bueno, este es un libro de un búlgaro que es apellido Gospodinov. La literatura suele ser un refugio maravilloso para nosotros poder entender los duelos, para nosotros poder entender que en la vida de los escritores pasan muchísimas cosas, como pasan, yo creo que si nosotros escribiéramos un libro también nos asombraríamos de lo que hemos vivido, de lo que hemos transitado. Y bueno, el libro se llama El jardinero y la muerte, y él habla que mi padre era jardinero, ahora es jardín, un poco haciendo alusión a lo que pasa después de la muerte. El duelo nos confronta con nuestras creencias, referentes familiares y culturales. Trae consigo cambios, aunque sea parte de una lección. No todos los duelos tienen un registro traumático, que era lo que hablábamos al principio. Los duelos, como bien lo decían por acá, una sucesión. Cuando nos volteamos decimos, ¿cuánto he vivido? ¿Cuánto he pasado? Sí. Y hay duelos además que son un antes y un después en las familias, un antes y un después en una comunidad, etc. Las etapas del duelo, según Kubler-Ross, seguramente ustedes han estado familiarizados con esto. Kubler-Ross trabajó con pacientes terminales y sus familiares. Y ella, después de haber estado observando durante todo el tránsito de toda esta experiencia, ella definió 5 etapas del duelo. La primera es la negación o shock, que es ese instante en que nos dicen algo pasó y nosotros decimos, no puede ser. Eso no puede estar pasando. ¿Okay? Es una reacción emocional, defensiva, natural, ante una situación que nos saca del contexto y además nos confronta con algo real que puede ser la muerte. ¿Okay? ¿Por qué? Porque la muerte nosotros no la conocemos. Nosotros no hay nadie que nos haya ido y venido, salvo algunas experiencias de personas que han estado en situaciones, digamos, muy particulares, que han tenido experiencias de haber sido revividas, etc. ¿Okay? Y han narrado algunas experiencias desde allí. Pero en general, nosotros no tenemos una experiencia directa. De hecho, nuestras creencias religiosas, espirituales, nos ayudan a contener esas angustias de lo que pasa después. ¿Okay? Pero bueno, lo primero es la negación o shock. Esto no puede estar sucediendo. Luego viene, por supuesto, la rabia por lo que está ocurriendo. ¿Por qué está ocurriendo? Porque Dios permitió que esto pasara. Hay una rabia que puede ser, una rabia muy, muy profunda, muy humana, de preguntarse por qué esto me está pasando a mí, por qué esto ocurrió en este momento, ¿sí? Luego de la rabia se transita hacia la depresión, que no es una depresión clínica. Yo quiero hacer énfasis en esto, por eso se acuerdan que decía que los duelos no se medican, a menos que haya una sintomatología muy particular donde sí hay que medicar, pero en este caso hay una reacción depresiva ante la pérdida, porque hay una ausencia que es real. La persona se empieza a dar cuenta, hay una ausencia, hay un vacío, y ya la cotidianidad se empieza a construir desde ese lugar, desde ese no estar de esa persona, pero yo la recuerdo. Entonces, ¿cómo hago entre el día a día y el recuerdo? ¿Okay? Que ya vamos a ver lo que hablan los siguientes autores. Y finalmente está la aceptación, que no es olvidar. Yo siempre hago énfasis en esto, porque, como les decía hace unos minutos atrás, las personas se sienten mal o se sienten culpables cuando dicen, bueno, ya, oye, me reí. Miércoles, sí, me reí, o estoy hoy de un humor distinto. ¿No? Entonces es como que todavía no puedo, sí puedo, realmente el tiempo de cada persona es distinto. ¿Vale? Pero en el caso de la aceptación es poder hacer como una suerte, voy a llamarlo así, como una negociación interna entre lo que fue mi vida hasta ese momento y lo que empieza a ser ahora sin esa persona.
Luego está el modelo dual de Stroop y Schut, que es un modelo de finales de los 90, que es muy interesante porque ellos hablan más de una elaboración pendular del duelo entre la pérdida, todo lo que significó la pérdida, lo que va significando en nosotros, y por supuesto la restauración, que es las posibilidades de ir integrando la pérdida a la vida actual. Por eso hablaba de que la memoria está llena de recuerdos, como dice Benedetti, ¿sí? Es decir, nosotros vamos avanzando en la vida nos va reclamando, mira, hay que hacer esto, hay que volver a esto, para el trabajo, tu salud, cuídate, empieza a ver todo una vuelta, bueno, yo tengo que empezar a cuidarme, a la vuelta de los autocuidados y a seguir la vida, ¿no? Además hay una serie como de eventos que, que la persona va como recordando a lo largo de su vida. No es lo mismo tener una pérdida a veces cuando estamos niños a cuando se es adolescente. El significado de la muerte es diferente en esas dos etapas y ya vamos a ver por qué. Y luego, están las nuevas perspectivas, lo que le hablaba de los manuales diagnósticos, que hablan de los trastornos por duelo prolongado, que tiene que ver con el tiempo de duración. Hace unos años nos preguntaban, pero bueno, ¿cuánto dura el duelo? La gente estaba como apresurada en que esto, como si es algo que uno se tiene que quitar, ¿no? Es la vida. Es la vida. ¿Cómo hacemos? Entonces, los manuales dijeron 2 años. Imagínense, 2 años para la elaboración de duelo, para pasar por las 5 etapas. Y hoy sabemos primero que el duelo no es lineal, no sucede en las 5 etapas, tal como Kubler-Ross lo dijo, puede oscilar. Puede ser que un día estoy muy rabiosa, puede ser que un día lo acepto más. Sí, que por eso el modelo pendular es el que más, es el que quizás nos ayuda un poco más, porque ella dice, la gente de Schut y Stroop, que tiene que ver con la flexibilidad de nosotros de poder integrar la experiencia. ¿Okay? Pero el tiempo ahora, fíjense que en niños se dice que no más de 6 meses con con las reacciones ante el duelo, que si después de 6 meses esto se prolonga, nosotros tenemos que empezar a buscar ayuda profesional. ¿Okay? Y en los adultos ya no se habla de 2 años, pero la verdad, en mi experiencia trabajando con duelo, esto yo no tengo un tiempo que les diga, si en 2 años ya la gente, no, porque no se trata de algo como si va a ser un cambio de 180 grados, no. Esto es algo que se va integrando y se va dando en el tiempo. Claro, fíjense que hablaban del duelo, por ejemplo, en la graduación, eso es algo bueno, graduarse es algo bueno, salir del colegio es algo bueno, ¿no? Elegir casarse también puede ser algo bueno, mudarse también puede ser para mejor, ¿no? Dice, me voy a mudar, eso también es una decisión, irme del país, independientemente de algunas situaciones, también puede ser una buena decisión para mí y mi familia, ¿sí? Tomar la decisión de separarme en una situación como la que usted menciona puede ser algo bueno para la persona que toma la decisión, pero si lo vemos del lado de quien está siendo dejado, tal vez no es tan bueno. Sin embargo, la persona, ¿por qué toma la decisión? Porque primero no puede ya en esta relación, porque quizás hay situaciones de riesgo que son inherentes a la misma situación o porque ya la relación se hace insostenible. O sea, a mí no me gusta mucho generalizar, pero en este caso en particular, no, y qué buena su pregunta, los duelos no son buenos o malos, no son negativos o positivos, son de la vida y son las decisiones que tomamos en un momento determinado cuando podemos tomar las decisiones. Cuando la situación se nos vuelve complicada, recuerden la pandemia, una situación se nos impone por una enfermedad externa a nosotros, un virus que nosotros no vemos, pero que nos hizo sumirnos en días y en meses de cuarentena. Y eso fue un duelo para la humanidad, es decir, nosotros no tenemos todo controlado. Y además allí ocurrió un fenómeno importante. Uno, nos dimos cuenta que para poder transitar el duelo necesitamos de acompañamiento social. ¿Okay? ¿Por qué? Porque vimos que el aislamiento aumentaba el factor de riesgo en las personas en el área de la salud mental. Y de hecho la salud mental, si ustedes recuerdan, hubo un repunte
de casos y de situaciones, digamos, en el área de salud mental importantes y significativas en el caso de la pandemia. ¿Sí? Entonces, bueno, el aislamiento social es un factor de riesgo para cualquier persona en cualquier situación, y el acompañamiento efectivamente es necesario, además de los rituales en el caso de los duelos. Es importante. Entonces, bueno, en el caso de los divorcios o en el caso de las separaciones, bueno, el hecho de ya tomar la decisión y pasar por el divorcio, eso también implica todo un proceso de idas y venidas. Por eso dije que fíjense que se va como oscilando. A veces queremos que será que tomé la mejor decisión y a veces decimos, sí, esta es la mejor decisión que puedo tomar. Hospitalizar a un familiar también puede ser una decisión para ayudar a esta persona en un momento determinado con su salud, pero a veces los médicos dicen no, que vuelva a la casa y que esté acompañado en casa es la mejor decisión. Y efectivamente, Kessler dice que nosotros hemos perdido la distancia o el contacto con la muerte como un evento natural de la vida, porque ya prácticamente hemos como distanciado la muerte, como que hablamos siempre, no, hay que estar bien, todo el exceso del positivismo, no, esto es horrible. Y bueno, terminamos teniendo experiencias de muerte o con la muerte siempre, digamos, negativas, por decirlo de alguna manera. Este fue el caso de Carlos, que en diciembre, 24 de diciembre, perdió a su mamá. Y él decía que él, bueno, que no quería nada con la Navidad y menos con Santa Claus. ¿Okay? En el primer año digamos, de los duelos, nosotros transitamos por todos los eventos importantes en nuestra vida sin esa persona. ¿Okay? Muchas veces también es por la migración, no están. A veces es la ausencia también, no necesariamente es muerte por ausencia, sino también puede ser por ausencia. Entonces son los cumpleaños, Día de la Madre, Día del Padre y Navidad. Vamos a hablar de 4 momentos significativos en la familia. ¿De acuerdo? En este caso, nosotros a veces pensamos, pueden pasar cosas difíciles. Sí, nos pueden pasar cosas difíciles a cualquiera de nosotros. En el caso de Carlos, él era, bueno, inaudito que esto pasara un 24 de diciembre. ¿Cuáles son los factores de riesgo que complican el duelo? Uno tiene que ver con el estilo de apego, dicen los autores. Okay, si tenemos una persona que tiende a evitar, a ser muy evitativa, una persona muy ansiosa ante las separaciones, esto puede ser un factor que puede interferir con el duelo. Okay. Luego está personas que están constantemente preguntándose, ¿y qué pasaría si yo hubiese hecho esto? ¿O qué hubiese pasado si yo hubiese hecho lo otro? Okay. Como un poco adjudicándose la responsabilidad de lo ocurrido. Y muy cerca de un sentimiento de culpa, muchas veces, que no permite que el duelo siga su tránsito. Luego está, por supuesto, la falta de redes de apoyo social, que era lo que hablábamos hace rato, lo que pasó en la pandemia, que nos dimos cuenta que es importantísimo las redes de apoyo, como lo que estamos haciendo hoy acá, que es acompañarnos en momentos difíciles. ¿Okay? Luego están las vivencias traumáticas, lo que hablábamos hace rato, que hay situaciones que nos remiten a lo inesperado, lo violento, lo que no veíamos venir, y eso puede tener connotaciones traumáticas. Luego están condiciones psicológicas vulnerables, preexistentes, personas que tengan una sensibilidad emocional importante, que tengan algún tipo de diagnóstico en su condición mental previa, eso puede agravar o puede complicar los duelos, ¿no? Y finalmente la ausencia de rituales. ¿Okay? Los rituales son importantísimos, desde hacer algo en casa, nosotros, dentro de nuestras propias creencias, ¿sí? Hasta los rituales que nuestros marcos de referencia de religión nos los permiten. ¿Sí? Esos rituales son importantes para poder dar curso también al duelo. Hay personas que dicen, yo en estos días fui a justamente un funeral y la persona no creía, o sea, no tenía ninguna creencia particular. Pregunté si había algún novenario para ir, me dijeron que no. Le dije, bueno, perfecto. Le dije, pero el señor, el cura de la funeraria fue y le hizo la misa ya final, ¿no? Entonces, bueno, sí, en unas cosas no se hacen, otras cosas sí, pero bueno, hay que respetar también esto. Sin embargo, hay familias que tienen rituales como particulares también. Entonces, bueno, eso también es importante mencionar. Okay. Esta pregunta se la hacía un paciente al doctor Kessler, como les decía, que es especialista en el área de duelo. Decía, ¿cómo esperaban que aprendiera que la muerte es una parte natural de la vida si siempre me la ocultaban? ¿No? Es como que si no hablamos de esto, esto no va a ocurrir. Y bueno, esto es parte natural de la vida y va a ocurrir en cualquier momento. Así como las decisiones de separarnos, de irnos, etc. Algunas consideraciones respecto a esto son nuestras experiencias de separación, por eso hablamos de
cuando nosotros mismos llevamos nuestros niñitos al colegio, cuando esas primeras separaciones que se van dando de nuestra experiencia familiar. En los medios electrónicos y los videojuegos se recrea la muerte de muchísimas maneras. Nosotros vemos a nuestros hijos jugando. Hay un juego famoso que se llama... ¿Famoso? ¿Cuál? Ahí está pero hay uno famosísimo que es de disparos, que... Bueno, ustedes ven ese juego 5 minutos y ustedes dicen, ¿cómo pueden matar tanta gente en menos? Y ellos están allí recreando la muerte como algo además que está ocurriendo allí, donde yo obviamente no tengo nada, o sea, yo estoy ajeno a lo que está haciendo mi hijo, mi hija, en línea con otros amigos, etc. Y ahí está la muerte de muchas maneras, contada a través de los juegos, de los videojuegos. Entonces nosotros no lo hablamos, pero está ahí. ¿Okay? Luego está el ciclo de la vida, que está desde que nosotros estudiamos, nos hablan del ciclo de la vida, que nacemos, crecemos y después morir. Exactamente. Y luego está, por supuesto, hay que tener mucho cuidado con el tema de la culpa cuando aparece en cualquier proceso que tenga que ver con los duelos. Luego, el ciclo de la vida es importante porque a veces los niñitos le decimos, no, es que tu abuelito estaba viejo. Eso quiere decir que todos los viejitos se van a morir. Ajá, eso es una. La otra es, estaba muy enfermo. Hijo, ¿estás enfermo? Ok, entonces hay que tener mucho cuidado. Y este señor habla de, por ejemplo, me encantó una imagen que él utiliza de las hojas. Él habla de las hojas verdes, las hojas amarillas y las hojas marrones cuando se caen de los árboles, ¿no? Entonces ella a veces dice, bueno, esta persona está como la hojita amarilla, se está recuperando. Vamos a ver si vuelve a ser verde. Pero si no, pasó a la hojita marrón, que es por eso hablamos de la importancia del ciclo de la vida. ¿Cómo ayudamos a nuestros hijos a comprender que algo inevitable ha ocurrido? Y me refiero entonces, por supuesto, estamos hablando de duelo ya por fallecimiento. Ok, primero ayudarles a comprender lo que está pasando, pero usar palabras sencillas. A veces no encontramos las palabras y a veces podemos usar un cuento. Ya les voy a recomendar algunos cuentos en la literatura, si queremos ayudarnos a acompañar a nuestros hijos, porque eso también nos acompaña a nosotros. Nosotros también necesitamos de eso. Y hay ciertos eventos en la vida que nos va a costar comprenderlos en el tiempo. Luego está escuchar activamente, es mirar a los hijos a los ojos, estar presentes. Yo no puedo estar presente, ya va, es que tengo que hacer tal cosa. Y ellos además se dan cuenta cuando uno no está prestando atención. ¿Okay? Y por supuesto ayudarlos a expresar sus emociones. No regañarlos, es que estás, bueno, sí puede estar bravo en un momento determinado, porque es la manera también a veces de sacudir el entorno familiar. Porque no puede con la tristeza de la familia o no puede con lo que está pasando. El niño intuye o la niña lo que está ocurriendo. ¿Okay? Luego es pausar y reflexionar para enseñarles que la vida continúa, darle tiempo a que la ausencia se vaya dando. A veces nos preguntan, entonces no, se fueron, por ejemplo, con las migraciones. Ah, entonces ya no vamos a volver a ver al tío. No, ya no lo vamos a volver. No lo vamos a ver en el parque el domingo. Ajá, ¿y cuándo lo vamos a ver? Bueno, lo vamos a ver cuando viajemos. Ajá, ¿y cuándo va a ser eso? Y esa sucesión de preguntas que se vuelve interminable y uno dice, la verdad es que no sé cuándo. Pero bueno, ya veremos si en Navidad o en otro momento podemos ir. ¿No? Eso uno lo va acompañando y va respondiendo a lo que los niños preguntan. Ni agrega, o sea, uno no agrega más de lo que los niños preguntan. Y eso es una clave para la conversación con los niños. Luego está, bueno, acompañarlos a conmemorar la pérdida, porque bueno, en las familias también ocurre que tenemos mascotas. Y eso no lo hemos mencionado, pero eso es un duelo que ocurre mucho en las familias, cuando nos aventuramos a tener un perro, o tener un gatito, o un pececito. Y bueno, los pececitos, los gatitos y los perros tienen un tiempo también de vida, y muchas veces nos toca a nosotros acompañar a nuestros hijos, y también es propio duelo también de la familia, porque era un miembro más de la familia. Entonces, bueno, ¿cómo conmemoramos esa pérdida? Que es respetar también la vida. Y eso es importantísimo, que nosotros respetemos la vida de todos nosotros y de los seres vivos que nos rodean. Luego está, bueno, dejar que esto es muy bueno, porque a veces nos preguntan si los niños deben ir a la funeraria. Y eso es algo que él menciona allí, que Kessler dice, sí, siempre y cuando primero le anticipemos a dónde vamos, cómo es el sitio. ¿Se acuerda que hace rato decía lo importante es anticipar? Bueno, esto es algo que podemos anticipar.
Luego debe haber una persona, si nosotros estamos muy afligidas o muy afligidos, una persona que esté pendiente del niño. O sea, el niño no puede quedar solo en la funeraria. Tiene que haber alguien de la familia, una madrina, un tío, un primo, alguien cercano que esté atento de él en ese espacio. Si nosotros, insisto, no podemos estar. Y finalmente, cuando luego regresamos, si el niño quiere comentar algo, podemos hablar con él acerca de lo vivido. Bueno, el discurso, él dice, que es bueno, lo que les decía hace rato. Dígame. Bueno, yo voy a ser muy respetuosa porque primero es una situación humana muy delicada. Se trata de un niño y además un entorno familiar que ha tenido una pérdida, vamos a decir, hace un año me comenta, muy reciente. Ajá. Claro. Dejo, no, exactamente. Ah, ok. Lo que suele ocurrir. Bueno, fíjense, lo que decía hace rato, no hay respuestas buenas o malas. Las familias hacen lo que pueden en un momento determinado con las decisiones que tienen en ese instante. Okay, las mamás a veces, en el caso suyo, tomar una decisión es justamente quién va a estar pendiente de él con lo abrumada que estoy yo. O sea, yo me pongo en su lugar y pienso, no sé si yo hubiese podido, por ejemplo, llevar a mi hijo. Okay. Quizás en ese momento no, porque yo estaba muy tomada por la tristeza y el dolor, aunque haya sido una enfermedad. ¿Sí? Entonces, creo que cuando Kessler dice esto es un poco como quizás para invitarnos a todos a que sí, podemos anticipar, pero realmente nadie está preparado para la muerte. Eso es cierto. Cuando yo hice una vez no quiero decir que fue un curso, pero tuve la oportunidad de trabajar el tema de la muerte con otro psicólogo que, bueno, que estaba muy vinculado con la experiencia de muerte, ella nos dijo claramente, miren, aquí no hay una preparación como tal. Uno va viendo, y de hecho las familias hacen todo lo posible, aunque el médico sepa que la condición es adversa, la familia dice, haz esto, el médico lo hace, hasta que la familia toma la decisión. Nuestra cultura no es una cultura de la eutanasia, por ejemplo, nosotros no tenemos esa cultura, y en el caso de enfermedades crónicas que van teniendo, digamos, este curso, también la familia va viendo que van ocurriendo pequeños duelos, ya no se levanta, ya no va a comer con nosotros a la mesa, llegó el doctor y le puso algo en el brazo, los niños empiezan a ver que algo está ocurriendo. Ya no habla con la fuerza de antes.
Los niños se dan cuenta cuando pierde la fuerza de la voz, porque bueno, ya la voz ya no está como antes. Ya papá ya no está, ya no habla como antes, ahora papá está durmiendo casi todo el día, ¿no? Entonces, claro, cuando usted me comenta esto, la verdad es que ya vamos a ver si hay algunos indicadores que usted quiera conversarlos con algún psicólogo, no hay alguna persona profesional en el área, bien, porque a lo mejor uno también necesita como reponerse y está en otro momento también de la vida, ¿sabe? Pero creo que si usted estaba muy abrumada en ese momento, lo que dice Kessler, si no hay alguien que acompañe al niño en el suelo, nosotros no podemos quizás exponerlo. Y le pido disculpas por los otros psicólogos que quizás la pudieron haber regañado por esto, pero la verdad es que aquí nosotros tenemos que ser humanos antes que psicólogos. Y esto yo creo que es importante. Luego, si quiere, al final hablamos un ratico. Vale. Bien. Bueno, el impacto del discurso es lo que les decía hace rato. A veces decimos el tiempo de Dios es perfecto, le decimos eso a alguien que ha perdido a una persona muy cercana y eso para esta persona es así como, pero es que tú no entiendes lo que esto significa para mí. ¿Okay? Lo mejor es lo que sucede, ¿no? A veces la persona dice, no, yo quiero, yo quería. Inclusive personas mayores, hay personas ya adultas que dicen, es que yo quería un ratico más con mi mamá o con mi papá. Te lo dicen clarísimo, porque el sentimiento de orfandad y de que nos hemos quedado solos es muy humano, muy profundo. Hasta que nos vamos, como que nos recuperamos. Pero no es lo que decía, no una forma, ay, qué chévere. No, es que nos damos cuenta que, bueno, que si muere mi papá y mi mamá, nosotros estamos desde la genealogía, estamos en la siguiente línea y ahora tenemos una responsabilidad también frente a nuestros hijos y nietos también en su momento. ¿Okay? Luego, bueno, Dios sabe lo que hace, todas estas cosas. Y en el caso de Carlos, el niñito del que les contaba de 5 años, él decía, bueno, ¿cómo es esto que Dios se llevó a mi mamá si yo estaba tan chiquito? ¿Cómo es que se la llevó a él si yo la necesitaba más que Dios? Entonces, claro, nosotros hacemos lo que podemos y decimos este tipo de frases, igual el tema de la enfermedad, el tema de que, por ejemplo, lo del cáncer, hay cánceres que son, bueno, las personas tienen remisión y sobreviven al cáncer, pero hay cánceres que son más agresivos, ¿no? Un melanoma, por ejemplo, de piel no es un cáncer, vamos a decir, entre comillas, terminal. Entonces, bueno, a veces cuando los niños escuchan la palabra cáncer, inmediatamente pues se angustian y dicen que se va a morir. Y nosotros en la mente lo tenemos. Cuando nos hablan del cáncer, siempre reaccionamos, digamos, con aversión. Y la pérdida de salud también es un duelo. Cuando nos dicen, mire, le siento decirle que algo apareció. Okay, y uno dice, entonces sí. Entonces la persona inmediatamente toma conciencia de, ¿y ahora qué va a pasar conmigo? ¿No? Entonces ahí pregunta, ¿pero esto tiene buen pronóstico? ¿No tiene? Entonces ahí empieza un cambio también en la dinámica familiar. ¿Cómo reconocer el duelo cuando nuestros hijos están en duelo? Y esto es el duelo, lo que usted mencionaba hace rato, de los hijos cuando empiezan a estar más callados. Hay una serie de cambios conductuales que son importantes. Lo primero es, voy a hablar del preescolar y en edad escolar, hasta los 6 años más o menos la muerte es reversible. ¿Okay? Por eso los niños juegan, que te mato y bueno, y regresa, ¿no? Los superhéroes. ¿Quién no quiere ser Marvel? Y fíjense que Marvel ha ido adquiriendo una noción más humana, inclusive en los sentimientos, pero antes en mi época Superman era Superman y la Mujer Maravilla era la Mujer Maravilla, es decir, no había como un componente más humano en los superhéroes. Ahorita sí, y lloran y sufren y son amigos, etcétera, ¿no? Pero en los niños, la muerte entonces a esa edad todavía, bueno, si se muere, va a volver, ¿no? Va a vivir otra vez y juegan a eso. Por eso le hablaba de los videojuegos, que nosotros no hablamos de eso, pero los videojuegos están. ¿Sí? Luego están las conductas, pueden aparecer conductas regresivas en nuestros hijos. ¿Qué significa eso? Se van a dormir, tienen miedo en la noche, aparecen los miedos nocturnos de nuevo, que suelen aparecer entre los 4 y los 5 años, reaparecen, entonces no quiero dormir solo, quiero que me acompañes, no quiero estar sola, no quiero estar solo, y uno no entiende qué le pasa. Entonces, algo está pasando, y una de las primeras interferencias en el sueño y los terrores nocturnos están allí. Cualquier cosa, Karinka me corrige por acá. Luego están, por supuesto, por ejemplo, iba al baño solo, ahora me estoy orinando en la cama en la noche. Algo que no ocurría, ¿qué está pasando? ¿Sí? Este es otro indicador. Por supuesto, bueno, no querer dormir solo es la irritabilidad. Los niños no se ponen tristes como nosotros. Nosotros podemos estar tristes. ¿Qué te pasa, mamá? Bueno, no sé, estoy como triste hoy. Pero los niños no. Los niños se tornan irritables, inquietos también en el aula.
Entonces un niño que estaba, vamos a decir, usualmente tranquilo, pasa a ser un niño muy inquieto, difícil, contesta de forma, digamos, diferente. Y uno dice, aquí está pasando algo. Muchas veces los padres se acercan a la escuela e informan, mire, estamos pasando por esta situación familiar para que la escuela esté pendiente en el aula y le pueda dar soporte al niño, ¿sí? A veces los padres no acudimos porque no sabemos que podemos acudir, no sabemos con quién hablar, no sabemos si se va a manejar de forma, digamos, confidencial, nos da miedo hablar de eso, ¿ok? Nos da miedo que no queremos que señalen a nuestro hijo en el aula o a nuestra hija, entonces preferimos no hablarlo, ¿no? Pero eso quizás es una forma de también acompañarnos en un momento determinado. Si pasa algo, yo le puedo decir al colegio, por favor, esperen que va a ir fulano tal a buscarlo porque se me presentó una emergencia y tengo que ir a la clínica, por ejemplo. Entonces el colegio puede actuar también como alguien que contiene en esas situaciones. Pero sí, es importante que si la maestra o alguien en el aula nota algo distinto, también pueda llamar a la familia y preguntar, mira, estoy preocupado porque no lo veo o la veo distinto. Algo está pasando. Puede ser hasta inclusive un divorcio, puede ser un fallecimiento, una mudanza, alguien que se fue del país. Eso fue, lo vimos en la consulta con muchísima frecuencia. Y por supuesto, cambios en la rutina. No me quiero levantar para ir a la escuela, no me provoca ir a la escuela, no quiero jugar. Cuando un niño deja de jugar, eso es una señal de alarma. Cuando un niño no quiere jugar. Entonces, eso es algo también que tenemos que tomar en cuenta. Ya a partir de los 6 años en adelante, un poquito más, 7 años, empieza a aparecer la muerte como un concepto de irreversibilidad. Es decir, ya no es que te moriste y ahora otra vez estás vivo, no. Los niños empiezan a transitar por una serie de cambios, además neurobiológicos y cognitivos, a la idea de que la muerte es irreversible. Cerca de los 9 años surge esta idea de, pero es que me puedo morir yo. Pero la angustia viene cuando, es que no solamente me puedo morir yo, es que pueden morirse ¿quiénes? Mi papá y mi mamá. O sea, las personas que me dan protección, seguridad a mí, que soy un niño de 9, 10 años. ¿Okay? Entonces, esa noción cambia y por eso la entrada de la adolescencia suele ser tan dramática también. ¿Okay? Porque fíjense que los adolescentes que hacen, bueno, las conductas temerarias, hacen cosas que uno dice, que es la omnipotencia del adolescente, que bueno, no, yo estuve en la autopista, mira, agarré el carro de mi papá, 100 kilómetros por hora en la Praja del Este. ¿Y qué tal? No pasó nada. No, y vuelvo, dale. O sea, es todas estas conductas que son como un poco como probando el control, hasta dónde puedo tener control de esto y hasta dónde no. Luego está la idea del retraimiento, los adolescentes retraídos, aislados, cuidado con esto. Cuando un adolescente se empieza a aislar, una cosa es que se retraigan en los primeros días, acuérdense que hablamos de los tiempos, pero otra cosa es un adolescente que en el salón permanece aislado, pierde el contacto con sus pares, no quiere salir mucho tiempo en su cuarto. Esos son indicadores de hay que estar pendiente de esto. Luego está, por supuesto, las alteraciones en el apetito del sueño, adolescentes que duermen todo el día. Puede aparecer consumo de sustancias también asociados para poder aliviar la ansiedad, la tristeza, ¿sí? Y, por supuesto, el sueño. El sueño y el apetito, ya sea por aumento o por disminución. Inclusive pérdida de peso en las muchachas que no dejan de comer, no necesariamente porque están por un cuadro de TCA, de trastorno de conducta alimentaria, no, es porque no me provoca comer, y dejar de comer es un poco como que no me interesa un poco masticar la vida. No, es como que la vida no tiene, en este momento no sé si quiero seguir masticándola, no probándola. Luego está, por supuesto, los cambios en el estado de ánimo, también irritabilidad, se llevan el carro sin permiso, cosas que bueno, no hace, pero realmente es como la pérdida vital lo que uno ve en los adolescentes, como si la energía vital los abandonara a ellos. Entonces hay que estar pendiente acá. Y hay algo muy importante cuando ocurren fallecimientos en pares de adolescentes o en familiares, esa idea de que me voy a reunir. Si yo me muero, me voy a reunir con la persona. Eso puede estar muy presente porque nosotros también lo decimos. ¿Okay? Una cosa es que tengamos la idea de nuestras creencias, de que bueno, que puede haber, hay una finitud biológica y probablemente haya algo más allá que nosotros no sabemos, pero está allí. Y otra cosa que nosotros hablemos desde la certeza y digamos algo de esta manera, porque los adolescentes además ellos lo toman literal, o sea, esto va a ocurrir así. Y a veces usan la ropa, pueden usar a veces un suéter de su papá, a veces
usan algo momentáneamente, pero una cosa es eso y otra cosa es que yo me vista y crea que yo soy como mi papá. O sea, hay una diferencia sutil entre eso, tener algo que me recuerde a mi papá, pero sigo siendo yo, y otra cosa es que yo prácticamente empiece como a vivir, entre comillas, la vida de mi papá, o de mi mamá, o de quien haya sido, inclusive de un amigo, ¿no? ¿Cómo podemos apoyar? Bueno, ya hablábamos hace rato, estar presentes, sin lugar a dudas, es importantísimo. Validar las emociones, lo voy a repasar. Las rutinas son importantes. Hoy no quieres ir al colegio, bueno, vamos llegando más tarde, pedimos un pase, vamos a levantarnos, yo te espero, vamos a vestirnos y poco a poco ir incorporando la rutina. Esto pasó, bueno, si se acuerdan en la pandemia, la gente decía, estoy trabajando en la casa, pero después era volver a la oficina. La gente decía, ajá, pero ¿cómo vamos a volver a la oficina? Es que hay una normalidad. No estamos hablando de anormal o normal. Es la necesidad de seguir pasando las páginas, eso que hablábamos al principio, de reanudar la vida, que la vida está ahí, está dentro de nosotros todavía también. Luego está, por supuesto, las redes de apoyo, desde lo espiritual hasta lo profesional, los amigos, la familia, la comadre, el compadre, alguien en la escuela, sí, que nos acompañe. Recursos de apoyo en el arte. Bueno, en la vida cotidiana tenemos apoyos que están allí. Por ejemplo, si nosotros queremos, bueno, Pixar tiene una serie de, bueno, no voy a hacerle propaganda a Pixar, pero me disculpan, pero bueno, es lo que tenía a mano. La película Coco es una película, bueno, excelente para hablar sobre duelos, además duelos transgeneracionales, con la magia de la cultura mexicana, que se puede parecer más a la cultura, digamos, de venezolana. Ok, está bueno, de hecho la canción famosa, que se acuerdan que empieza con Recuérdame, ¿no? Exactamente, porque bueno, estamos hablando de las memorias afectivas que nos acompañan hasta el final. Luego está El libro de la vida, es un poco más compleja, es una película también con, digamos, bajo esta óptica mexicana. En Venezuela yo estuve buscando películas, digamos, recientes, no conseguí mucho. Y hay una película que se llama El monstruo que vino a verme, que es básicamente para que la vean los padres, que trata sobre la enfermedad y muerte de una mamá y su hijo. Y el monstruo es, bueno, es un ser imaginado que acompaña a este hijo durante un tránsito donde el hijo se tiene que ir a vivir con su papá y la abuela también dice, bueno, se tiene que ir a vivir conmigo. Entonces, todos los tránsitos que vive este niño en medio de toda esta circunstancia familiar. Entonces, la película es, bueno, de un español, de Juan Carlos Bayona, y creo que vale la pena tomarse un tiempo y verla. Es un poco difícil, a uno como decimos en criollo, se nos agua el guarapo, uno llora, pero eso está bien llorar, o sea, no está mal. Okay. Luego está para las mascotas, por supuesto, Marley y yo. Si queremos trabajar también con duelo de mascotas, Marley y yo es una muy buena película y La razón de estar contigo también es muy linda. Después sacaron como 3 ediciones. Creo que la primera es suficiente, no hace falta que vean. Creo que sí, se vuelve como muy intensa después las otras 2. Hay 4, yo fui a Sopa de Letras aquí en Venezuela, en Caracas, hay unas librerías fantásticas para trabajar cualquier tema que nosotros de pronto los papás decimos, ¿cómo abordo esto? ¿Cómo abordo esto? Leer, la literatura es una de las vías regias para nosotros poder acercarnos y acompañarnos en situaciones que no son difíciles. ¿Okay? Una de los libros se llama ¿Cómo será el más allá? Del autor japonés Yoshiake. Ese libro está en Sopa de Letras, en la Hacienda de la Trinidad, y no sé si está aquí en el banco del libro que lo tienen cerquita. ¿Okay? El libro narra, porque además la mayoría de los cuentos que hablan sobre el duelo tratan de los abuelos. Y yo le decía a la persona de la Sopa de Letras, y hay uno que hable sobre, que sea como más general. Entonces me dice, sí, pero es como que los abuelos son sabios y los abuelos nos van dejando algo a los que venimos atrás. Entonces este abuelo hace algo muy particular con su nieto respecto a lo que pasa en el más allá. Entonces les invito, aún con la diferencia cultural, que revisen y puedan tener este libro. Los libros infantiles, ustedes saben que no son económicos, pero si alguien lo compra y se lo puede prestar al resto, buenísimo, compártanlos, ¿no? Y eso es red social también. Okay. Luego está, que viene después del 1000, también de la historia de un abuelo, precioso. No les voy a hacer spoiler para que lo busquen. El otoño de Freddy la hoja es un libro muy lindo para trabajar duelos también. ¿Se acuerda que hablaba de la hoja hace rato? La hoja verde, la hoja amarilla. Cómo los árboles pierden en un momento dado las hojas, ¿no? Nosotros no tenemos las estaciones como en otros países.
Pero, por ejemplo, en el mes de febrero, marzo, nosotros vemos cómo se le caen las hojas a nuestros árboles y ahí, bueno, nos dice aquí cómo ese árbol de pronto vuelve a nacer las hojas, ¿no? Y una persona que se recupera de una enfermedad puede ser, eso es una buena imagen. Se le cayeron todas las hojas, ahora se le están volviendo a salir las hojas nuevas, ¿no? Luego del periodo de la enfermedad. Y bueno, Más allá del Gran Río es un libro precioso, las imágenes, las ilustraciones son bellísimas. Es un libro lento, esto hay algo importante, aquí no hay una cosa, a lo mejor uno ve Coco, entonces es como colorida, ¿no? Coco uno lo ve, entonces le impacta lo colorido, la música, la cosa es como... No, aquí la lentitud del libro, las pocas frases que nos ven, están abajo, es como que si nos invitaran vamos a ver la imagen, vamos a leer, pero no nos apuremos en terminar el libro. Lo bueno de los libros, y se los comparto, es que los libros tienen comienzo y tienen final. Los celulares no tienen. A menos que nosotros le digamos, dame el celular, apaga el celular. Pero este señor que está aquí no se apaga, a menos que yo lo apague. En cambio, un libro, nosotros comenzamos diciendo, había una vez, y después terminamos diciendo, ¿cómo se terminan los libros? Ok, y bueno, lo vamos a dejar hasta aquí para escuchar algunas preguntas. Gracias. Ajá, exactamente. Okay, sí. Nana Vieja está, exactamente. Eso no, bueno, no me alcanzó el espacio. Yo de hecho les tomé fotos para traerles, pero bueno. Bueno, esto es al final algunas sugerencias y conclusiones. Si alguien está padeciendo algún tipo de enfermedad y quiere hablar con sus hijos, Kessler dice, bueno, esta es una manera que él sugiere para abordar la enfermedad en el padre o en la madre y poderse acercar. Los estadounidenses, y esta es la cultura de los estadounidenses, ellos, no sé si usted, ahorita en las películas hay varias, inclusive una italiana, se llama 18 regalos, que hablan de una madre que fallece y le deja a su hija 18 regalos para que esta hija pueda verlos en momentos importantes de su vida. Es como decirle, bueno, yo estoy aquí, voy a estar de una manera diferente, ¿okay? Sin volver esto digamos, un episodio melancólico, sino que, ay, bueno, mi mamá me dejó esto creo que son 18 regalos, 18 cartas. Hay otra serie inglesa muy buena que es con ahorita no recuerdo el nombre, que es sobre también el fallecimiento de la esposa y este señor transita un duelo muy inglés, con un estilo de humor muy inglés, entonces un poquito ácida, pero bueno, después les hago llegar el nombre con Karinka. Y hay varias películas que uno puede ver, inclusive están en las plataformas, pero uno primero las ve y después uno dice, bueno, si es una película para compartir con mis hijos o no. Uno también escoge qué cosas puede ver o qué no. A veces los hijos nos dicen, acompáñate, siéntate aquí, y uno empieza a ver la cosa y dice, no, yo no quiero. Cuando los hijos nos dicen, acompáñame, siéntate aquí conmigo, es porque hay algo de eso que quieren compartirlo con ustedes. Entonces siéntense y acompáñenlos, ¿ok? Entonces, bueno, para finalizar, lo que dice es, bueno, que es el peor temor de los padres, evidentemente, enfermarse y dejar a sus hijos, ¿ok? Él dice, bueno, que hay que explicar lo que se está viviendo y responder solo lo que el niño pregunte, más nada. No agregar información que no sea necesaria. Si no hay mejoría, por supuesto, el padre generalmente le dice, bueno, ¿quién te va a cuidar? ¿Quién va a estar contigo en caso de que yo no esté? Eso, por supuesto, es porque ese es el tránsito de lo que está ocurriendo. Es importante señalar, bueno, el lugar de los recuerdos que va a tener él en la vida, cómo lo va a acompañar, y los duelos tejen lugares en nuestras memorias, es decir, que lo que ella hablaba, que las memorias están llenas de recuerdos, ¿no? Y si no, traten de pensar en sus propios recuerdos, un poco véanlos. Bueno, y los que le decía a los estadounidenses, que ellos dejan videos, cartas, y ahora con los celulares, con esto cierro, tengo un paciente que recientemente me decía, yo guardo los voice, los escucho, los mensajes de texto, ¿no? Y es algo, bueno, nuevo que la tecnología también nos está trayendo, ¿no? La posibilidad a veces de grabar algo, de tenerlo, salud. Y bueno, pero esto es ya como otras recomendaciones. Bueno, ya les dije, estas Banco del Libro, Sopa de Letras. Vayan un domingo a la Hacienda de la Trinidad, si pueden. Vayan a la librería. El Banco del Libro está acá enfrente. Y bueno, por supuesto, orientación profesional. Hablamos ya de los indicadores que tenemos que estar pendientes en aula y en casa. Y bueno, reunirnos. Si la maestra o el profesor nota algo, llamen a los padres. Si los padres están pasando por una situación, acérquense a la escuela también. ¿Okay? Muchísimas gracias.
pregunta, algo que quieran comentar. Yo además sé que es un tema complejo, difícil. Por eso es que, bueno, uno habla de una charla de duelo y la gente dice, ¿de verdad? Sí, bueno, nos toca. Así que bueno. Muchas cosas revueltas, pero esos pasos que tú mencionaste al principio del duelo, a pesar de que el duelo no es lineal, o sea, ¿qué es lo sano para tu salud emocional? Es pasar por cada una de esas etapas. La negación, la rabia, la tristeza, la depresión, porque yo siento en mi familia han pasado muchas cosas de las que uno se entera décadas después por ese tema de negación, de negar lo que pasó. Entonces yo siento que el duelo tiene como muchas restricciones culturales. La gente espera que tu duelo sea de una manera y cuando tu duelo no responde a esas presiones sociales, pues eres juzgado. No, es que no sé, perdió a la esposa y se casó apenas 6 meses después. Es que perdió a su mamá y resulta que ella quiere a la tía. Como, o sea, estamos como muy condicionados culturalmente. Entonces, ¿qué es lo sano? Es pasar por cada una de esas etapas. Bien, recuerden que Elizabeth Kubler-Ross, que fue la que hizo estas etapas, ella estaba con pacientes terminales y sus familiares, ¿no? Y ella observó y registró. Con los años nos hemos dado cuenta que el duelo no es lineal, no ocurre en ese orden. De hecho, las personas decían, bueno, pero yo no siento esto, yo lo que siento es que estoy rabiosa todo el tiempo. O sea, entonces yo no he pasado a la negación. Eso quiere decir entonces que no estoy en duelo. O no he hecho una aceptación de lo sucedido, entonces ahora sí estoy fuera del duelo, ¿no? Quizás lo que nos vamos dando cuenta es que, y es algo qué buena esa pregunta, es que a veces una situación te puede recordar algo del duelo que viviste y te puedes poner a llorar. Puedes tener una reacción de tristeza, tal como dice Kubler-Ross acá. Okay, entonces, claro, como esto forma parte de nuestras memorias de vida, es muy probable que esas 5 pasos estén de una manera diferente en cada uno de nosotros. Claro, la primera respuesta es, esto no puede estar pasando. ¿Por qué? Porque hay un shock inicial con algo que nosotros no tenemos ni idea de qué es. De hecho, siempre nos toma, lo que decía, nos toma desprevenidos, ¿no? Entonces sí, aquí respecto a lo social, a cómo las personas ven la vida de los demás, si es adecuado o no es adecuado que una persona se case 6 meses después que haya fallecido alguien, la persona, bueno, esto es una opinión un poco, yo siempre le digo, hay que tener mucho cuidado con las opiniones, las personas juzgan, se sienten con derecho a decir cómo tienen que vivir la vida las demás personas, y la verdad nosotros no sabemos cómo le vivió esa persona y cómo esa persona estuvo en duelo quizás antes de que esta persona falleciera. ¿Okay? Y además hay algo importante acá, y es que justamente, y voy a nombrar una palabra que no he nombrado en toda esta charla, que es el amor, le da sostén al duelo. ¿Okay? Las experiencias de vida es el amor a nuestros hijos, el amor a nuestros padres, el amor por la vida en general, ¿no? Entonces, claro, el que no se den exactamente en esas 5 etapas no quiere decir que no hagas el duelo. El duelo, de hecho, el duelo del padre y de la madre es para toda la vida. O sea, uno sigue con su vida, pero oye, ¿quién no le ha pasado? Que viene el Día del Padre o el Día de la Madre y y uno puede celebrar su Día de la Madre, el día, ¿no? Pero hay alguien que ya no está de la misma manera. Y eso no los va a recordar. ¿Okay? Claro, pero ya no con la misma intensidad. Esto es lo que es importante acá. Es la intensidad. Sin embargo, nos podemos tener un momento de rabia por algo que recordamos. ¿Okay? O podemos tener un momento también de tristeza. Por eso que el Día del Padre, el Día de la Madre, en algunas personas, bueno, es difícil por esto. Pero no ocurre en la linealidad. Ya va. Y lo último es eso que te hablaba de esa nueva clasificación que hay de Shub, y ellos dicen, no, es pendular, oscila. ¿Okay? Y bueno, y algo que de pronto, un olor, mierda, me huele a la colonia, y tú te toma por sorpresa y, cónchale, ¿no? Y uno ahí, bueno, guapiendo, pero uno dice, bien, y de pronto uno se da cuenta, oye, ya no está. Y entonces ahí vuelve, un pedacito de duelo se está haciendo allí. ¿Okay? Pero sí, yo creo, aquí no hay tiempos buenos o tiempos malos. El asunto acá, insisto, es cuando no podemos pasar la página. Y se van acentuando todos estos síntomas en nuestros hijos, en nuestros adolescentes, inclusive en nosotros.
De pronto nosotros también estamos deprimidas y no, porque le dimos fuerza a todo el mundo estuvimos ahí para todos y de pronto, miércoles, ¿cómo me estoy cuidando? ¿Cómo me he cuidado en este tiempo? ¿No? Entonces sí, eso también hay que tener cuidado con nosotras y con nosotros, con papás y mamás también. Gracias por la pregunta. Qué bueno. Qué buena esa intervención. Sí, hay algunos estudios de lo que sucede con los que nos quedamos aquí en Venezuela. Hay algunos que se han hecho, ¿no? La misma encuesta de la Católica que recién salió en COVID 2025 habla de cómo estamos desde el punto de vista psicosocial y social en este momento y te das cuenta que hemos perdido calidad de vida, pero importante, ¿no? Y esto que usted dice de los que nos quedamos, ¿no? A veces los que nos quedamos nos da un poco de rabia y decimos, bueno, en algunas personas, no voy a decir su caso, pero sí eso que usted hablaba de la ausencia, cuando tiene 8 poderes, imagínese usted lo que 8 casas, exactamente, sí, eso es y para nosotros fue una experiencia inédita siendo un país receptor de migrantes. Entonces esto es, sí, así es, gracias. ¿Alguien más quiere? Qué buena la intervención de la migración, porque efectivamente todos tenemos un familiar, alguien que se ha ido, ¿no? Así es. Se queda aquí. Ajá. Fíjense que son dos experiencias distintas, ¿no? La del duelo que no se habla, esas situaciones de duelo que la familia calla, algunas a lo mejor fueron violentas, traumáticas, y la familia dice, no, eso no se habla, y uno sospecha que aquí está pasando algo, ¿no? O los duelos que se hablan, que tienen un lugar, ¿no? Y por eso hablaba de los japoneses, las culturas orientales tienen como una noción distinta de la muerte a nosotros los occidentales, ¿no? Ahora nosotros tenemos, bueno, todo el tema de la incineración, la cremación, entonces también hay rituales relacionados con eso, ¿no? Y es importante, pues, mantenerlos, tenerlos. Bueno, la negación como defensa humana es adaptativa hasta cierto punto. Es decir, por eso les hablaba que cuando tenemos un familiar hospitalizado, pues nosotros decimos, sí, vamos a hacer esto, lo vamos a hacer. Y fíjese cómo usted tenía en la mente la posibilidad del milagro. ¿Sí? Y el milagro es como la esperanza. ¿Okay? Y la esperanza, como dice el dicho, es lo último que se pierde. ¿Okay? Y esa esperanza está allí en los sueños, de alguna manera. De todas maneras, como le digo, esto es el caso por caso, con la singularidad y con el respeto que merece porque está tiene 1 año que murió su esposo, y ahí hay mucho del duelo que está en proceso, ¿okay? Que hay curso. Una cosa más, síntomas físicos en niños, dolor de barriga, súper frecuente, dolor de cabeza. Okay, eso es para que lo tengamos en cuenta. Okay, cuando aparecen los dolores de cabeza recurrentes, dolores de barriga, estamos probablemente ante un niño que algo le está pasando. Okay. ¿Hay algo más que quieran comentar antes de cerrar? Bueno, si no hay más nada, la verdad agradecida porque hayan estado acá acompañándonos y gracias, Karinka, por la invitación. Gracias a todos por asistir.